Muchas gracias por la presentación. A continuación, como último tema, vamos a presentar el selenio en la orbitopatía de Graves. Entonces, ya se ha hablado en las charlas anteriores bastante sobre la clínica, cómo se presentan los casos de orbitopatía de Graves, ¿no? Entonces vamos a ir, en este caso, a enfocarnos a una alternativa en tratamiento vía oral que no es invasivo además. Entonces aquí tenemos un caso típico que tiene toda la sinología de Graves. Puede ser eutiroideo, puede ser con hipertiroidismo, hipotiroidismo, pero tiene compromiso ocular, ¿no? Ahora, la orbitopatía de Graves. Esa es la principal manifestación extratiroidal de la enfermedad de Graves. Ahora, está caracterizado principalmente por un mayor estrés oxidativo y generación de diversas citocinas proinflamatorias. Entonces, el tratamiento en estos casos debe basarse en una buena evaluación completa de la actividad y la gravedad de la orbitopatía de Graves y su impacto en la calidad de vida del paciente. Calidad de vida del paciente porque nos llega muchas veces al consultorio pacientes que presentan ojo rojo, dolor, movimientos oculares dolorosos. Entonces la calidad de vida del paciente no es la adecuada. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, no? De repente no tenemos todos los recursos a la mano, no tenemos exoftalmómetro, no tenemos radioterapia para indicarle, pero podemos indicarle algo de primera medida. Vamos a evaluar ahora qué podemos hacer. Según había una reunión en el 2016 del grupo europeo, acá. El grupo europeo de enfermedad de orbitopatía de Graves se ha reunido el año pasado para generar una guía de manejo de orbitopatía de Graves. Entonces, en estos casos, ellos a todos los pacientes con esta patología, primero tienen que llegar al eutiroidismo, ¿no? En primer lugar. Ahora, si es paciente fumante, debe dejar de fumar, las medidas locales, lubricantes, ungüentos, y luego referir a un especialista si fuera necesario, ¿no? Excepto en los casos leves. Ahora puede clasificarse en medidas generales orbitopatía de Graves leve, moderado o severo y con riesgo de la visión. Entonces, en los casos leves, acá lo que se indica podría esperarse, podría tenerse una conducta expectante, observación, o se le puede aplicar el selenio, ¿no? Aquí es donde viene a tallar el selenio. O si no, puede indicarse los glucocorticoides. Entonces, hasta llegar a la estabilidad y si es que requiere en un futuro una cirugía de rehabilitación. Ahora, en los casos moderados a severos pueden ser activos. En esos casos también puede indicarse los glucocorticoides hasta llegar a la inactividad. O puede ya llegarnos un caso de orbitopatía distiroidea o de Graves inactivo, pero con compromiso ocular y hay que rehabilitarlo en esos casos. O nos llega el paciente con afección o con compromiso de la visión. En esos casos hay que indicarle glucocorticoides intravenosos de primera línea hasta llegar a la inactividad. O si no hay una buena respuesta de los glucocorticoides, luego de 2 semanas de tratamiento se puede indicar la descomprensión orbitaria pronta. Ahora, acá un resumen simplemente en los casos leves, la conducta expectante o vigilante y los suplementos de selenio. Casos moderados a severos y activos, los glucocorticoides de primera línea en dosis alta. Y puede también indicarse la radioterapia orbital, como ya ha sido expuesto, la ciclosporina, rituximab, tratamiento de rehabilitación. Ahora el selenio. ¿Qué es el selenio? Lo han escuchado, de repente lo consume alguien como antioxidante, quizá, como vitamina E, porque también es un equivalente. Entonces, este es un oligoelemento esencial. Es decir, que se requieren bajas dosis para suministrar diariamente en el organismo. Y se dice que la tiroides se sabe que es el tejido o el órgano con mayor contenido de selenio por gramo de tejido, en comparación con otros órganos del organismo. Y está conformado o constituye selenoproteínas como la selenometionina y la selenocisteína. Además, el selenio participa en los mecanismos defensivos contra el estrés oxidativo, también regula la función tiroidea, regula el estado redox de la vitamina C y otras moléculas.
Se encuentra como compuestos inorgánicos el selenato y selenito como administración de vía oral o para suplementos alimentarios. Ahora, el requerimiento diario de 15 a 20 microgramos en niños y de 55 en adolescentes y adultos. Ahora, ¿cómo el selenio regula la función tiroidea? Entonces, se encarga del catabolismo de las hormonas tiroideas a través de 3 desyodotinasas de yodotironinas, que son seleno dependientes. Entonces, de esa forma va a regular la función tiroidea. Y sé que la deficiencia de selenio causa aumento de los niveles séricos de T3, de T4 y de receptor de T3. Ahora, el selenio, ¿dónde lo encontramos? Este oligoelemento puede estar en diversas fuentes alimentarias, por ejemplo en las nueces, en los cereales, en las carnes, en los vegetales, hortalizas, en los pescados, principalmente en el atún, en los huevos también. Ahora, las funciones, en resumen, la selenocisteína es la forma en que actúa como cofactor en enzimas de gran importancia biológica a diferentes niveles del organismo, como antioxidante y protector de las peroxidases. Ahora, el glutatión peroxidasa, el antioxidante, la iodotironina de iodinasa, metabolismo de las hormonas tiroideas. Acá vemos diversas selenoproteínas que actúan en diferentes órganos del organismo. Por ejemplo, en la glutatión peroxidasa está como modificando son enzimas antioxidantes y modifican la inflamación. También tenemos selenoproteínas a nivel mitocondrial, a nivel, aquí las de iodinasas, a nivel de la regulación de la tiroides, las reductasas para la síntesis del ADN, el estado redox intracelular. También tenemos otras más que regulan a nivel del músculo, de los protectores de los espermatozoides y diversos otros, y otras funciones más. Y estas son algunas, no son todas. Ahora, viendo trabajos acerca del selenio, cuantificando el selenio en el suero en las personas que llegan con diagnóstico de enfermedad de Graves con orbitopatía y otras que no tienen orbitopatía de Graves. Entonces son estudios de caso control que se hicieron en el año 2014, y lo que nos muestra acá es que el selenio es eficaz para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y reducir la progresión de la orbitopatía de Graves activa. Entonces, ¿qué hicieron en estos casos y controles? El objetivo era determinar si los niveles séricos de selenio se reducen en pacientes con la enfermedad de Graves con orbitopatía en comparación con los pacientes sin orbitopatía, solamente enfermedad de Graves. Entonces, es un estudio prospectivo de casos sin controles realizado del 2009 al 2012 en las clínicas endocrinas y oftalmológicas de Australia. Se tomaron como muestra 198 pacientes con enfermedad de Graves. 101 de ellos tenían orbitopatía de Graves y 97 no tenían orbitopatía de Graves. Ahora, las mediciones se realizaron, midieron los niveles séricos de selenio con un espectrofotómetro de absorción atómica. Y los resultados que obtuvieron fueron que los niveles medios de selenio sérico fueron significativamente más bajos en los pacientes con orbitopatía de Graves. Tenemos el valor de 1.10 micrómetros, ¿no?, en el espectrofotómetro. Y en los que tenían enfermedad de Graves, es decir, sin orbitopatía, tenían mayor cantidad o contenido de selenio, 1.19 en comparación a 1.10, ¿no? Entonces, vieron que los valores de selenio iban disminuyendo paralelamente con el aumento de la gravedad. En enfermedad de Graves tenía 1.19 micrómetros, la orbitopatía de Graves moderado severo tenía 1.10, es decir, iba disminuyendo, y si tenían, y era más severo y tenían amenaza de visión, 1.09, es decir, iba disminuyendo los valores de selenio. Con lo que concluyeron que los niveles séricos de selenio son más bajos en los pacientes con orbitopatía de Graves, en comparación con los que no tenían orbitopatía de Graves, en una población de estudio australiana, ¿no? Ahora, la deficiencia relativa de selenio puede ser un factor de riesgo independiente para la orbitopatía en pacientes con enfermedad de Graves. Otro estudio, por ejemplo, nos muestra en el 2011, ¿no?, que realizaron
la correlación selenio en la orbitopatía de Graves. Lo que hicieron acá fue que este autor, Marcozzi, en el año 2011, hizo un estudio multicéntrico, doble ciego, al azar, en 6 centros de la Asociación Europea de la Orbitopatía Tiroidea, en países de Ámsterdam, Alemania, Suiza, Italia y Grecia. Tuvieron 152 pacientes con oftalmopatía leve, 54 pacientes estaban en el grupo de selenio, ¿no? Entonces eran 3 grupos, de selenio, la pentoxifilina, que es otro tipo de antioxidante que también fue administrado al segundo grupo, y placebo, que también se administró al tercer grupo 2 veces al día. Todo era 2 veces al día. Entonces el primer grupo, selenio, 100 microgramos, pentoxifilina 600 microgramos, y placebo se dio a los pacientes 2 veces por día a todos. Entonces el resultado que obtuvieron fueron a nivel oftalmológico general, es decir, hiperemia conjuntival, edema conjuntival, caruncular, dolor a la movilización ocular, o todos los síntomas y signos de la inflamación aguda que presentaban, que no les daban calidad de vida en esos pacientes. Entonces, que ellos a los 6 meses de administración de la aplicación o del suministro de selenio, tuvo una mejoría estadísticamente significativa comparado con el placebo, a diferencia de la pentoxifilina, que no hubo diferencia significativa con el placebo. Ahora, esta es la reunión del año pasado que tuvieron la Asociación Europea de la Tiroides del 2016 con el Grupo Europeo sobre las Orbitopatías de Graves. Generaron una guía para el manejo de la orbitopatía de Graves. Entonces ellos concluyeron que un curso de 6 meses de suplemento de selenio es eficaz para mejorar las manifestaciones leves y prevenir la progresión a formas más graves. Ahora, por último, hay un trabajo de tesis de una residente de endocrinología de Brasil que hizo un relato de 3 casos de pacientes en la que estudió el efecto del uso de selenio en la oftalmopatía de Graves en el servicio de endocrinología de un hospital de Sao Paulo en el año 2012. Entonces, fue un relato de 3 casos con el uso de selenio en el tratamiento de oftalmopatía de Graves en el servicio de endocrinología. La autora sí autoriza a que se publique o se haga referencia a sus trabajos, a los resultados que tiene, siempre y cuando se le mencione a ella como autora. Ahora, primer caso. Es una paciente de 46 años que estuvo en tratamiento con antitiroideos. Luego le tuvieron que realizar el radioyodo porque no mejoraba. Luego llegó al hipotiroidismo, le administraron levotiroxina, colchicina, y tenía recurrencias frecuentes, ¿no? Era un caso que no se estabilizaba. Entonces estaba indicado corticoides o radioterapia. Pero no, se le dio un suplemento de selenio durante 8 meses, en la dosis indicada, 100 microgramos 2 veces por día. Y a los 8 meses de tratamiento tuvieron este resultado, una mejoría completamente evidente, se ve en la sinología, y el confort que sentía la paciente. Ahora, el segundo caso no lo menciono porque la foto no ayudaba mucho, pero en el tercer caso que ella menciona es un paciente, por ejemplo este caso, de 66 años, con tratamientos también, tapazol, también llegó radioyodo, levotiroxina, colchicina, y tuvieron este resultado al mes y medio de suplementos de selenio. Entonces, se ve también la mejoría. No es de repente, son casos leves, no son para descompresión orbitaria, de repente glucocorticoides en altas dosis, porque lo que ellos tienen son casos leves y la clínica a ellos no les da calidad de vida. Entonces, en esos casos se están indicando el selenio ya en Brasil y tienen buenos resultados. Entonces, como conclusión de toda esta charla, tenemos que un curso de 6 meses de suplementos de selenio en dosis de 100 microgramos 2 veces por día es eficaz para mejorar las manifestaciones leves y prevenir la progresión a formas más graves en la orbitopatía de Graves. Y bueno, podemos comenzar a aplicarlo de repente en consulta, en la residencia, en cualquier momento que tengamos estos casos. Entonces, hemos terminado la charla de hoy. Acá tenemos la última reunión que tuvimos un día antes del Congreso del Panamericano. Aquí estamos los oculoplásicos del Perú y de muchos
países latinos, ¿no? Bueno, muchas gracias.